El Congreso de la Mañana. Bueno, estamos de regreso en el Congreso de la Mañana. En el día de ayer, Israel rompió la tregua en Gaza y van más de 600 personas ya fallecidas en los bombardeos perpetrados por Israel en Gaza. Una situación bastante lamentable. La paz vuelve a estar ausente en esa parte del mundo y se ha vuelto ya una costumbre que se inicien los bombardeos. Cuando se necesite retomar energía, pues vamos a hacer una tregua y luego que tengo ya las energías para atacar nuevamente, pues ataco. Se ha vuelto una práctica común y precisamente por eso es que ha estado la negativa de Vladimir Putin y de Rusia de llevar a cabo una tregua de un mes con Ucrania, porque se entiende que lo que se está buscando es que Ucrania recupere energía. Y cuando hablo de energía, lógicamente hablo de armas que puedan abastecerse nuevamente, reagruparse, porque en este momento está en una situación de debilidad y desventaja. Pero regresando al tema de Israel, recordemos que el año pasado el Tribunal Internacional de Justicia emitió una orden de captura contra Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de lesa humanidad. Pero esto simplemente no ha sido suficiente para capturar. Y esto por dos razones fundamentales. Una, no existe un cuerpo militar internacional que pueda ir a Israel a capturar a Netanyahu. Y dos, Netanyahu sigue contando con el apoyo tanto de los Estados Unidos de Norteamérica como de la Unión Europea, en caso específico de Reino Unido, de Francia, lo cual son parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por tanto estos al final terminan vetando cualquier orden de captura o cualquier moción de captura a Netanyahu. Una situación bastante lamentable que sigue produciendo miles de muertes y repito, en el día de ayer, en el fin de la paz, se produjeron 600 muertes. Con relación al tema, ahí mismo cerquitica, pero más al sur, en Yemen, en este preciso momento, Estados Unidos continúa bombardeando a Yemen. Yemen, que es un país árabe muy rico en petróleo y minerales y que desde hace años viene librando una guerra con potencias extranjeras, con los Estados Unidos, con la Unión Europea. Había una tregua, pero Estados Unidos ha roto esa tregua y está bombardeando de manera inmisericordia a ese país. Me llama bastante la atención que no veo en las redes sociales un hashtag que hable de criminales, de asesinos, de Free Yemen, de Free Gaza. Me llama bastante la atención esto. Entonces, esa doble moral a veces que tenemos en Occidente es lo que ese dato que tú estás dando, Randy, es muy importante. En estos momentos Estados Unidos está bombardeando Yemen. Yemen. Y estamos frente al silencio de los medios de comunicación internacionales. Eso es un punto importante en tu análisis. Entonces, por esa razón, nosotros observamos que a veces casos que debemos asumir con responsabilidad para el fortalecimiento institucional en nuestra región. Por poner un ejemplo, Nicaragua, Venezuela, uno lo ve también, ve esa dicotomía
en el discurso. Por un lado, están recibiendo al dictador de Siria en la Unión Europea y por otro lado se critica a Nicolás Maduro, que es un dictador menos drástico que aquel. En un sentido, claro. Entonces, esa dicotomía a veces no nos... Y no es que tú no estás nos defendiendo permite, a Nicolás no, Maduro. Esa dicotomía a veces no nos permite asumir posiciones responsables de situaciones que ciertamente nos afectan, porque el tema de Venezuela nos afecta y afecta a los venezolanos. El tema de Nicaragua nos afecta y afecta a los nicaragüenses. El Salvador, lo que sucede, y algunas situaciones que se vienen dando en Argentina y en el propio Ecuador. Entonces, yo creo que hay que construir un discurso internacional más uniforme en torno a la defensa de la libertad, a la defensa de la paz, a la defensa de la democracia. El próximo 9 de abril serán las elecciones en Ecuador, donde se va a librar la segunda vuelta electoral. Recordemos que la primera vuelta terminó muy cerrada. 44.16% sacó Noboa y un 43.96% sacó Luisa González, candidata del correísmo. Muy cerrada, la diferencia fue apenas un 0.20% y se espera que la segunda vuelta sea bastante cerrada también. Hasta ahora Luisa González está liderando las encuestas, pero con un margen bastante cerrado, por lo que podría ocurrir cualquier cosa en Ecuador. Nosotros estamos viendo las posibilidades de que el Congreso envíe su representante también a Ecuador y podamos cubrir ese proceso electoral en vivo y en directo desde el Ecuador. Atención, cocodrilo. Desde allá, el Congreso de la mañana. Sí. En el caso de Rusia, hoy Vladimir Putin y Donald Trump tendrán una llamada telefónica donde se discutirá la posibilidad de una tregua de unos 30 días de la guerra en Ucrania. La posición de Rusia pública a través de su su secretario de Estado o ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, y a través de el asesor militar de Vladimir Putin, es que Rusia lo que necesita es una paz perpetua. Y si esta tregua no garantiza que habrá una conversación real en ese proceso para llegar a una paz perpetua, pues no tendría sentido que Rusia acepte esa tregua de 30 días. Pero vamos a esperar en el día de hoy esa llamada telefónica entre Vladimir Putin y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a ver cuál va a ser el desenlace y si se llevará a cabo esa tregua o no. Básicamente, esos son los temas principales que tenemos en la parte internacional. Un último que quiero tocar y que lo habíamos tocado antes. Claro. Es el tema de El Salvador y los migrantes que ha estado recibiendo ese país. Unos 6 millones de dólares recibió El Salvador, Nayib Bukele, por encarcelar a unos supuestos miembros de una banda internacional que estaban en Estados Unidos. El Tren de Aragua, como le denominan. Sin embargo, de Venezuela. Sin embargo, el presidente de Venezuela y las autoridades venezolanas han dicho que no todas las personas que han sido deportadas a El Salvador son parte del Tren de Aragua. Y que la mayoría de ellos simplemente son ciudadanos venezolanos que estaban de manera irregular en los Estados Unidos de Norteamérica. Y van a elevar una instancia para que se condene tanto a Donald Trump como a Nayib Bukele como crímenes de lesa humanidad.
Yo creo que tanto Trump como Nayib Bukele deben ser cuidadosos con esto, especialmente Bukele, que es el más débil. Especialmente Bukele, que es el más débil, debe ser bastante cuidadoso. ¿Por qué el más débil? Débil en el sentido de poder. Al final, que un tribunal internacional condene en crímenes de lesa humanidad a un presidente de los Estados Unidos, no creo que sea tan fácil por lo que implica. Claro. Ahora, condenar a un presidente de un país de un tercer mundo, ahí sí. yo creo que es mucho más sencillo. Entonces, por eso digo que es el más débil y debe ser el que más se cuide en toda esta situación, porque ciertamente la lógica indica que existe mucha probabilidad que mucha gente de la que esté ahí no sean parte de esa banda internacional, y que de confirmarse esto, pues sería evidencia suficiente para ser condenado por crímenes de lesa humanidad, porque estaría encarcelando a un grupo de personas que no son parte de su territorio, o sea, que no son salvadoreños, sino venezolanos, y que no se llevó a cabo un juicio para que esta gente fuera condenada por un juez tal como lo establecen las constituciones y las leyes de un Estado de derecho occidental. Entonces yo creo que debe ser bastante cuidadoso con esto, Nayib Bukele, estudiar muy bien los casos, porque mucha de esta gente no estaba encarcelada en Estados Unidos, por tanto no había sido condenada. Y esto yo creo que quede claro. Mucha de esa gente no estaba encarcelada en Estados Unidos, por tanto no estaba condenada. No, entonces, exacto. ¿cómo tú vas a encarcelar a esa gente? Pregunto yo. ¿Qué juez lo determinó? ¿Con qué motivo? Digo esto porque en el derecho internacional no está prohibido que dos países puedan llevar a cabo un acuerdo bilateral donde personas encarceladas de un país puedan ser llevadas a otra y encarceladas en aquel, pero ya existió una condena previa y en un aquello país. sirve simplemente como un espacio para cumplir esa pena, ¿verdad? Sin embargo, si esa persona no ha sido condenada en el país X y es enviada a un país Y, y en el país Y entonces es encarcelada sin ningún juicio, eso podría tipificarse como un crimen de lesa humanidad. Entonces, cuidado, Bukele, con lo que tú estás haciendo. Donald Trump va a durar 4 años ahí, pero después del 28 esas instituciones van a permanecer y podría caerte todo el peso de la ley. Claro. Bien, excelente, Randy, este análisis como siempre, muy completo, exhaustivo para poder llevar cada una de las informaciones de lo que sucede en el mundo. Gracias por tu conocimiento, la investigación que dedicas para llevar a cabo la información lo más precisa posible. Vamos a hacer una pausa, Milagros. Por supuesto, pausa y regresamos con más del contenido preparado para hoy, para todos ustedes, en el Congreso de la Mañana. El Congreso de la Mañana.